En este encuentro estamos con Mateo y Fernando, miembros de la comunidad de jugadores anónimos, un poquito para hacer un repique. Nosotros ya habíamos hablado, habíamos abordado el tema desde dos perspectivas. Una era más enfocada al efecto de la ludopatía en el ámbito educativo, y luego en otra entrevista de cómo las empresas, digamos, del rubro están organizadas y articuladas desde ese lugar. Y en esta segunda parte, también a demanda de muchos familiares, de personas que están atravesando esta situación, hemos logrado comunicarnos con Mateo y Fernando, vuelvo a repetir, que nos van a aportar su experiencia, su testimonio, y por supuesto van a abrir las puertas de su grupo para quienes lo necesiten. Por supuesto, toda la entrevista se hace respetando el anonimato, eh, y bueno, ya sin más que decir, vamos a ello. Bueno, buenas tardes, Mateo, buenas tardes, Fernando, ¿cómo están? Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Cristian. Gracias por la invitación. Muy contento de estar con ustedes hoy. Bueno, para no dar muchas vueltas con el rodeo, nos gustaría que nos empiecen a comentar cómo fue que ustedes dieron con el juego, cómo empezaron a meterse en esa situación, eh, y a partir de ahí ir relatando su proceso. Bueno, arranco brevemente. Voy yo, Mate, después a vos, te paso la palabra. O, Dale, Fer. em, Buenas tardes a todos, chicos. Adelante, Fer. brevemente, Cristian y Sergio, si me permiten hablar 2 segunditos de lo que es Jugadores Anónimos, que es la comunidad de la cual nosotros formamos parte. Jugadores Anónimos es una comunidad de personas donde compartimos mutuamente nuestra experiencia, fortaleza y esperanza para resolver nuestro problema de juego y ayudar a otros a recuperarse de jugar compulsivamente. El único requisito para ser miembro de la comunidad es tener el deseo de dejar de jugar. No hay ninguna cuota ni horarios para ser miembro de Jugadores Anónimos. Nos autofinanciamos a través de nuestras propias contribuciones. Jugadores Anónimos no está aliado con ninguna secta, denominación religiosa, política, organización o institución y no nos involucramos en ninguna controversia, no respaldamos ni nos oponemos a ninguna causa. Nuestro propósito fundamental es abstenernos de jugar y ayudar a otros jugadores compulsivos hagan lo mismo. Dicho esto, un poquito de qué es Jugadores Anónimos, un poco la pregunta, Cris, era cómo llegamos al juego, ¿no? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo fueron nuestros Pero, inicios? pero un minuto, un minuto te hago una pregunta en eso. ¿Ustedes funcionan físicamente en algún lugar o es todo virtual? No, nosotros tenemos a nivel nacional somos 58 grupos, 56 grupos presenciales, 2 grupos virtuales y tenemos una oficina regional de servicio en Capital Federal, que es una oficina de servicio, de gestión administrativa. Y en el mismo sentido te pregunto, bueno, nosotros estamos en la ciudad de Villa Mercedes, San Luis. ¿Ustedes tienen aquí un grupo que trabaja coordinadamente con ustedes? No, lamentablemente San Luis no tiene grupo presencial de jugadores anónimos. Realmente no recuerdo, yo llevo 14 años y piquito en la comunidad, no recuerdo que en estos 14 años haya habido grupo en San Luis. Eh, lo más cercano, no sé qué provincia sería, es hasta Córdoba con 2 grupos presenciales. No sé, San Juan tiene 2 grupos presenciales, Mendoza tiene un grupo presencial, Tucumán tiene 3 grupos presenciales. No sé qué más está cerca de San Luis, cerca, digamos, o sea, esos son los grupos más cercanos en provincias
digamos, aledañas, pero San Luis no tiene grupo presencial, lamentablemente solo por hoy. Entiendo. Y bueno, ahora sí, la pregunta era que nos cuentes cómo fue esa llegada al juego y cómo terminaron en esta situación. Bueno, le paso, yo hablé un poco, Mate, vas vos y después, si te parece, comparto yo. Bueno, dale Fer, muchas gracias. Eh, bueno, les comento un poquito yo del día de hoy. Llevo en abstinencia sin jugar 1 año, 11 meses y 24 días, gracias a Jugadores Anónimos. Lo mío comenzó cuando yo tenía aproximadamente 15 años. Tenía más o menos 15 años cuando pisé por primera vez un casino. Yo siempre fui jugador de ruleta. La primera vez que fui fue con mi padre. Mi padre jugó desde que tengo memoria. O sea que en mi familia siempre estuvo muy arraigado el problema del juego compulsivo. Desde chico siempre viví muchas cosas a raíz de eso. Que mi padre muchas veces no esté en casa, eh, que vayan gentes acreedores de él, a cobrarle, que se llevaran cosas también materiales de mi casa. Eh, y a mí me llamaba mucho la atención eso, ¿no? Pero la primera vez que pisé el casino, ahí se hizo un clic en mi cabeza, cuando pude ver, cuando pude ver toda esa euforia, esa adrenalina. Y yo también jugué, ¿no? Por supuesto. Fui con un amigo, fuimos con mi padre y con un amigo de mi papá, al cual tiene un hijo que es mi mejor amigo. Así que fuimos juntos y también apostamos. Y desde ese día algo se encendió en mí, ¿no? Me, la verdad me maravilló todas esas luces, toda esa adrenalina, esa gente, esa euforia. Por supuesto que en ese momento yo no podía seguir yendo, no podía tener mucha concurrencia porque no tenía los medios, no tenía ingresos económicos. Pero cuando comenzaron a pasar los años, yo también me comencé a trabajar desde muy chico, ¿no? Cuando estaba terminando la secundaria, yo ya me introduje en el mercado laboral porque me gustaba, siempre me gustó eso de ser independiente en muchos sentidos. Y bueno, en el económico, por supuesto que también. Desde la adolescencia yo ya comencé a tener mis ingresos y paralelamente terminé la secundaria. En esos momentos ya comencé a asistir mucho más a las salas de juego, tenía más asidua concurrencia, iba con amigos cuando podía, a veces iba solo. En ese momento yo lo tomaba como un juego, ¿no? Valga la redundancia, para mí era diversión. Cuando comenzó a pasar un poquito más el tiempo y ya pude tener un trabajo de tiempo completo, pude tener mejores ingresos, ya la cosa empeoró. Ya comencé a ir varias veces a la semana, comencé a jugar más dinero y ya comencé a tener esa fantasía que un jugador compulsivo llama el mundo de los sueños, ¿no? El mundo de los sueños del jugador compulsivo se le dice, y yo ya comencé a creer, a hacerme la idea de que yo podía vivir a través del juego, o sea que me podía financiar la vida el juego, porque comencé a tener algunas ganancias que en ese momento me hacían pensar, pero sí puedo vivir tranquilamente de esto, ¿para qué estoy trabajando? Estoy perdiendo tiempo en el trabajo cuando puedo dedicarme a jugar todo el día. Eh, Comencé a jugar mucho más, y por supuesto que todo era una mentira, ¿no? En mi vida también a desarrollar eh, mis defectos de carácter, mis, todas mis, comencé a desarrollar mis habilidades, por así decirlo, para mentir, para engañar. A mi familia le mentía que me iba a jugar a la pelota, que estaba en el trabajo, que estaba haciendo una cosa u otra, cuando en realidad estaba jugando, ¿no? Eh, Cuando comencé a tener un poco más también de ingresos, eh, comencé a tener también otro negocio yo, aparte de mi trabajo, y bueno, comencé a manejar más dinero y eso también me llevó a que jugara de una manera ya totalmente desmedida, ¿no?
porque yo ya tenía la idea instalada en mi cabeza de que iba a tener la gran ganancia, de que me iba a dar la vida de una vida llena de lujos, que podía también salvar a mi familia financieramente a través de mi juego, que no me iba a hacer falta trabajar. Esa idea ya estaba muy instalada en mi cabeza cuando yo tenía aproximadamente 20, 21 años, ya comenzaron a aumentar las mentiras, el engaño, comencé a volverme totalmente una persona egoísta, solo pensaba en mí, solo pensaba en financiar mi juego, como dije, engañaba, mentía, estafaba, también robé, todo en pos de financiar mi juego, ¿no? Solo me importaba jugar. Eso es algo que siempre lo digo en las reuniones o por ahí lo comento. Yo me pude dar cuenta, una vez que llegué a Jugadores Anónimos, de que a mí no me importaba ganar o perder. A mí lo que me interesaba era jugar. Yo quería estar jugando todo el día. No me interesaba el resultado. Obviamente si ganaba, mucho mejor, pero yo quería estar todo el día adentro de un casino apostando. Me gustaba mucho ese ambiente. Me gustaba que me vean como una persona triunfante, que me iba bien, que según yo me jactaba de que era inteligente, ¿no? Que me ven como una persona exitosa a través del juego. Cuando yo ganaba me sentía que era todopoderoso, que podía con el juego, que podía con todo. Y cuando perdía solamente decía que era una mala racha, que estaba de mala racha. Todo esto se fue intensificando, ¿no? Con los años, por supuesto. Llegó un momento que ya había vaciado la cuenta bancaria, que ya no tenía más a quién acudir con préstamos. Eh, a mis amigos ni a mi familia. A todo esto, por supuesto que mi familia no sabía nada, ¿no? No sabía nada y a pesar de que, como dije al principio, en mi familia siempre estuvo muy presente el tema del juego compulsivo, yo lo supe ocultar muy bien hasta que llegó un momento que ya se desbordó por completo. Ya los acreedores estaban encima, ya mi salario no alcanzaba, ya no había forma de que yo pueda tapar todo eso, ¿no? Era como querer tapar el sol con un dedo. Había perdido ahorros míos de un primo, le robé los ahorros a un primo para jugar. Había vendido mis autos que yo tenía en ese momento, mi moto, había gastado plata que no era mía. Y entonces ahí ya entró en mi cabeza la idea del suicidio. Ya había entrado en mi cabeza esa idea de que no había otra salida para mí. Yo no me podía concebir a mí como una persona perdedora, era lo que yo creía en ese momento. Pensé que no había otra escapatoria. Comencé desesperadamente por mucho tiempo, estuve tratando de buscar una gran cantidad de dinero para poder tener la gran ganancia, la cual me iba a salvar la vida. Y en varios intentos fallidos de tener esa gran ganancia, ya estaba muy instalado en mi cabeza la idea del suicidio, de la autodestrucción. Como dije, yo me consideraba una persona fracasada, que no podía concebirme como que no podía ganarle el juego. No podía verme a mí una persona sin ahorros, sin una vida de derroche, sin auto, sin moto. Y por supuesto que también influía mucho el hecho de que mis amigos me preguntaban, mi familia, ¿qué hiciste con el auto? ¿Qué hiciste con la moto? ¿Por qué andas tan ajustado con las deudas? Y como dije, en mi cabeza ya solo estaba la idea de que yo debía recuperar todo o me iba a matar. Para mí no había otra salida. No podía empezar de nuevo. En base a todo esto, mi familia, mi familia se enteró de la manera en que yo jugaba, que estaba teniendo problemas con el juego, por supuesto. A todo esto yo no podía darme cuenta, ¿no? Para mí yo no tenía problemas, solo era una mala racha. Sabía vagamente lo que era la ludopatía, pero por supuesto que no lo asociaba conmigo. Para mí yo no era una persona enferma ni con problemas con el juego. Yo lo podía controlar cuando yo quisiera, ese era mi pensamiento. Mi familia buscó a través de internet, pudieron dar con jugadores anónimos, con la página, y prácticamente entré por obligación. Yo no creía en eso, dije, pero ¿qué es eso?
una secta, están todos locos. Yo no tengo esos problemas. Prácticamente entré por obligación, sin más salidas, desahuciado, no, con cero expectativas. Pero encontré, encontré personas que tenían la misma problemática que yo. Automáticamente sentí que había personas que estaban teniendo el mismo problema que yo. En ese momento sí me pude dar cuenta, pude admitir primeramente de que tenía un problema, de que tenía un problema con el juego, que mi juego era compulsivo. Y luego decidí quedarme. Como dije, llegué por obligación, pero al ir teniendo más concurrencia en las reuniones, al poder escuchar a otras personas con la misma problemática, decidí quedarme, me aferré a Jugadores Anónimos. Como dijo, como dijo Fer, tenemos grupos que son virtuales. Yo soy, yo soy uno de los miembros del grupo de recuperación virtual que funciona todos los días y para mí es mi medicina diaria. Me encontré totalmente reflejado en otras personas que pasaron por las mismas cosas que yo o muy parecidas. Me di cuenta de que no estaba solo principalmente y de que ahí era el único lugar donde yo iba a poder parar mi juego. Antes había intentado, había hecho promesas religiosas o un montón de cosas pensando que yo por mi propia voluntad iba a poder detener el juego, pero siempre fueron en fracaso, ¿no? Por supuesto. Me di cuenta que esto se trata de un día a la vez, como decimos en JA, es de un día a la vez y principalmente las reuniones. Para mí las reuniones son fundamentales, asistir a las reuniones, escuchar, tener una mente abierta, algo que yo antes no tenía, por supuesto, tener una mente abierta y receptiva y que me transmiten los demás miembros de Jugadores Anónimos a través de la experiencia, a través de la voluntad, eh, me transmiten a mí de que hay una salida y que esta es la única salida para mí, quedarme en Jugadores Anónimos y trabajar en mi recuperación de un día a la vez. Es por eso que hoy, hace un año, 11 meses y 24 días, estoy en abstinencia. Es gracias a Jugadores Anónimos. Yo puedo decir que a mí Jugadores Anónimos me salvó la vida y lo sigue haciendo cada 24 horas. Muchas gracias por escucharme. Se me ocurre ahí una pregunta, Mateo, o dos. ¿Tuviste un punto de quiebre para llegar a Jugadores Anónimos o fue porque tu familia te mandó? ¿Pudiste seguir con los trabajos? Esa es otra de las curiosidades que tengo. Y bueno, ¿y cómo llevas todo este día tras día? ¿Es una renovación de vida para vos? Muchísimas gracias por las preguntas. Sí, como dije, el punto de quiebre fue que ya era insostenible. Ya era insostenible todas las deudas que yo tenía, que había contraído, todas las personas a quienes les había mentido, había engañado, había estafado y principalmente había robado también. Eh, Son cosas que ya no había manera de ocultarlo, de disimularlo, de mentir. Es por eso que mi familia buscó ayuda. Y en cuanto a los trabajos, como vos me preguntaste, no es algo que pueda hacerlo por ahora. Eh, y la última pregunta, discúlpame, ¿cuál fue? No, sí, cada día es renovar una opción de vida, en definitiva, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, como vos lo decís, esto es un día a la vez. Un día a la vez es volver yo a elegir de una manera consciente que yo me quiero quedar en Jugadores Anónimos. Hay una analogía que a mí me gusta mucho que es, eh, para mí, volver a jugar, volver a hacer una apuesta, es volver a entrar en una casa prendida a fuego, en la cual yo mismo incendié. O sea, yo sé perfectamente a dónde me lleva realizar una nueva apuesta, a ese círculo de destrucción que no tiene fin. Para mí esto es de a 24 horas, solo por hoy. ¿Y a qué me refiero con esto? Que
A mí es algo que me cambió muchísimo desde que estoy en Jugadores Anónimos, es la aceptación de las cosas que no puedo cambiar, es decir, de lo que quedó en el pasado y de que solo tengo este día para trabajar en mi recuperación. Em, yo lo que quería preguntarles era lo siguiente, escuchando a Mateo, digamos, y entiendo que, bueno, ustedes cuando deciden encarar este camino de recuperación, hacen como una observación permanente, digamos, una autoevaluación, si se quiere. Eh, Ahora, de cara a los demás, digamos, y de cara de repente haciendo pie, por ejemplo, en el ámbito escolar, pensando en gente muy joven, adolescentes, o si se quieren dentro de un contexto familiar, ustedes podrían decirnos cuáles son las señales a las cuales el entorno debería estar atento para poder intervenir oportunamente ante un eventual caso de ludopatía? Sí, voy, Mate, voy. A ver, nosotros siempre compartimos nuestras experiencias. Sí puedo compartirte qué me pasaba a mí, que el entorno mío lo iba captando, lo iba mirando. Por ejemplo, hay una característica que en mí estaba muy presente, que era el aislamiento, ¿no? Cuando yo apostaba me aislaba de mis amigos, me aislaba de la gente que más amaba, ¿no? Realmente el juego era preponderante en todas mis actividades, mis decisiones, mis acciones. Entonces, el juego me iba llevando hacia un grado de deterioro y de aislamiento muy, muy grande. Otra cosa para mí muy, digamos, visible era, en mi caso, dejar las actividades que me hacían bien. Por ejemplo, dejar el deporte. Yo empecé a dejar el deporte, no podía sostener los estudios, había arrancado la facultad, estuve un tiempo y no lo pude sostener porque estaba apostando, no podía trabajar, estudiar y apostar, entonces no tuve que dejar la facultad. Otra cosa que yo tenía claramente que tiene que ver con la irascibilidad, estaba muy irascible, muy iracundo, muy reaccionario. Obviamente que venía de una sala de juego perdiendo todo y claramente que mis reacciones eran totalmente desadaptadas, desajustadas, ¿no? Esas son bastante visibles, digamos, porque claro, en esta adicción, la ludopatía, a diferencia de otras adicciones, es mucho más invisible. ¿Por qué? Porque nosotros no hablamos de sobredosis de juego, pero sí se habla de sobredosis de droga o de alcohol. Entonces, es mucho más invisible el tema del juego. Yo venía a una sala de juego habiéndome gastado todo el sueldo y podía venir con una sonrisa o la dibujaba. Entonces, tiene características un poco más difíciles de identificar, pero un poco lo que te compartía esto del aislamiento, las reacciones desadaptadas, los enojos, el tema de ir dejando actividades que han sido muy importantes en mi vida, han sido señales de alarma, ¿no? Al menos para mi familia más significativa, más cercana. Y en el mismo sentido, ustedes, ¿qué nos podrían decir los demás? ¿Qué se puede articular, digamos? Eh, ¿Qué tipo de actividades o cómo podemos hacer para generar una especie de prevención, por así decirlo, en algún sentido, para tratar de que no los jóvenes, por ejemplo, no caigan en la ludopatía? ¿Ustedes qué podrían aportar desde ese punto de vista? Eh, es que nosotros hablamos al principio, cuando compartía un poco de que nosotros tomamos el programa de Alcohólicos Anónimos, habla de un programa de recuperación. Nosotros no hablamos de prevención, eso obviamente quedará
quizás para políticas gubernamentales o del Estado, pero nosotros tenemos un único, un propósito primordial que es llevar el mensaje al jugador compulsivo que aún sufre. Entonces, nosotros vamos hacia los lugares, de hecho hemos ido a varias escuelas, pero no porque en la escuela esto es un problema futuro, porque esto es una situación actual. Entonces, hemos ido a escuelas a pasar el mensaje y también tenemos chicos de 16, 17, 19, 20 años en la comunidad. Yo he visto en la comunidad compañeros de muy jóvenes que están en la escuela, que han venido a pedir ayuda, pero nosotros no hablamos de prevención, porque así hablamos de recuperación cuando el problema o la enfermedad emocional, como lo llama nuestra literatura, ya está instalado. Nosotros no tenemos... ¿Por qué? Porque de hecho nuestro primer paso de recuperación es admitir que soy impotente ante el juego y que mi vida se vuelve ingobernable. Entonces, personas que no tienen problemas de juego no llegan a nuestra comunidad. Vienen pidiendo ayuda cuando ya están en cierta etapa donde están teniendo ciertas pérdidas con su forma de apostar, económicas, emocionales, espirituales, familiares, laborales, pero generalmente las pocas personas que han venido, se puede decir, en un estado, por así decirlo, más preventivo, no se quedan. ¿Por qué? Porque no está el sentido de la identificación, que es lo que tiene tan fuerte la comunidad, ¿no? Yo voy a un grupo y escucho mis mismas historias en otros compañeros que me hablan desde el corazón, desde lo empírico y no desde lo teórico. Entonces eso es un valor, eso es algo invaluable que tiene la comunidad, que es poder recuperarnos desde ese amor terapéutico de haberlo vivido, ¿no? Entonces, quien no tiene el problema de juego no viene a nuestra comunidad. Correcto. Más allá de jugadores anónimos, de la comunidad de ustedes, ¿dónde encontraste la contención? Es que nosotros, en mi caso, hablamos mucho de lo que es para detener esta adicción, tiene mucho que ver con el programa de 12 pasos. Después es muy personal en cuanto a la terapia individual, la terapia psicoanalítica o diferentes tipos de psicoterapia, pero incluso hasta en la literatura madre muchas veces hablan de que con el programa de 12 pasos y la honestidad, sobre todo la honestidad, la disposición, la buena voluntad y la rendición, nosotros trabajamos mucho en los valores espirituales del ser humano y, y con eso, pero es mucho más que suficiente para dejar de apostar y después hacer un cambio de vida, ¿no? Que es quizás lo fundamental para poder vivir sin apostar y tener una vida mucho más serena, tranquila y en paz, pero sobre todo a través del proceso de los 12 pasos. Muy bien, y ya, digamos, como para ir cerrando, eh, para todas las personas que quieran contactarse, si les parece, ustedes difundir un poquito sus redes y sus lugares hacia a dónde se puede acudir. Sí, tenemos la página de internet que es www.jugadoresanónimos.org.ar. Ahí van a encontrar los diferentes grupos, las localidades, los grupos virtuales, todo lo que se refiere a jugadores anónimos. Tenemos un Instagram que es @jugadores anónimos Argentina y tenemos un teléfono de la línea Vida que funciona 24 horas los 365 días del año, que ahí pueden llamar para pedir ayuda, pedir información, que es 11 44 12 67 45. Y no sé si vos, Mate, querés hablar un poquito del grupo virtual de jóvenes, pasar la info, si la tenés. Dale, Fer, muchas gracias. Sí, como les compartía Fernando, nos pueden encontrar a través de la página de Instagram. Ahora se está movilizando mucho más, principalmente para los jóvenes que están más pendientes de las redes sociales.
Eh, tenemos un grupo para preferentemente jóvenes que se llama Aprendiendo a Vivir. Funciona todos los martes de 21 horas. Hoy justamente vamos a estar ahí conectados. Es un espacio para jugadores compulsivos de menos de 30 años. Esto no quiere decir que otros jugadores mayores de 30 no puedan conectarse, por supuesto que sí, pero principalmente está destinado para jóvenes de menos de 30 años, en el cual nos sentimos un poco más identificados o podemos tener cierta confianza más al hablar o ciertos términos, cierta jerga que por ahí importa mucho a la hora de que llega algún miembro nuevo para recibirlo y para que decida quedarse también. Este grupo, como dije, funciona todos los martes a las 21 horas, es totalmente virtual. Esa es la comodidad de poder conectarse a través del celular, de la computadora, no tener que ir a ningún lugar, pero por supuesto siempre también es más recomendable asistir a una reunión presencial. La base, la base de nuestra recuperación es la hermandad en sí, hacer la unidad, a lo que le llamamos nosotros, participar en las reuniones. Bueno, Mateo, Fernando, la verdad que estamos muy agradecidos por sus aportes. Vamos a volver a difundir todas sus redes y contactos para que todo el mundo tenga acceso y la posibilidad de poder encarar este camino de sanación. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Cristian, por la invitación y estamos a disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias a Muchísimas usted. gracias, muchas gracias, Cristian y Sergio, muchas gracias por el espacio y la invitación.